La lluvia caía sin cesar sobre el cementerio, las gotas resbalaban por la superficie pulida del ataúd de Javier Torres. Sofía Torres permanecía inmóvil, su vestido negro empapado en el dobladillo, con la pequeña mano de su hija Lucía aferrada a la suya. Ninguna hablaba mientras el ataúd descendía a la tierra. Hace apenas 3 días, Javier estaba vivo. Ahora, solo quedaban recuerdos y un vacío en el suelo que nunca se llenaría. Sofía y Lucía llegaron al camino de entrada de su casa en las afueras de Toledo, los limpiaparabrisas luchando contra la lluvia persistente. La casa parecía igual que esa mañana y la luz del porche que Sofía olvidó apagar, el cubo de basura junto a la acera, los guantes de jardinería de Javier sobre la barandilla, donde los dejó el fin de semana pasado. ¿Podemos tomar chocolate caliente cuando entremos?, preguntó Lucía, su voz pequeña pero esperanzada, buscando consuelo en lo cotidiano. Claro, cariño, respondió Sofía, alcanzando su bolso. Con extra de nubes, corrieron bajo la lluvia hacia la puerta principal. Sofía, con los dedos aún entumecidos por el frío del cementerio, forcejeó con la llave, la insertó en la cerradura y giró. Nada. Frunciendo el ceño, lo intentó de nuevo, moviendo la llave ligeramente, como solía hacer cuando la vieja cerradura se ponía difícil. Seguía sin funcionar. ¿Pasa algo?, preguntó Lucía, acercándose más a su madre bajo el pequeño refugio del porche. Creo que la cerradura está atascada, dijo Sofía, esforzándose por mantener la voz calmada. Había enfrentado tanto ese día. Una cerradura trabada parecía una broma cruel del destino. Miró por la ventana junto a la puerta, esperando ver si la puerta trasera estaba abierta, como a veces ocurría cuando Javier olvidaba cerrarla bien. Lo que vio le heló la sangre. Las cortinas de lino blanco que había cosido a mano la primavera pasada habían desaparecido. En su lugar colgaban cortinas florales que nunca había visto, pesadas, con bordes de borlas, como de otra época. Mamá, la voz de Lucía tembló mientras seguía la mirada de su madre. Esas no son nuestras cortinas. Sofía sintió una oleada de adrenalina reemplazar su cansancio. Pegó la cara al cristal, mirando dentro de su propia sala. Lo que vio no tenía sentido. Cajas apiladas donde debería estar su sofá y, sentada en el sillón de lectura de Sofía, tomando de una taza de té, estaba Carmen Torres, la madre de Javier. A su lado, acomodando cojines en el sofá pequeño, estaba Elena, la hermana menor de Javier. Ambas seguían vestidas con la ropa del funeral, como si hubieran corrido directamente desde el servicio, donde habían abrazado a Sofía y ofrecido condolencias. Sofía tocó el timbre repetidamente. Al no obtener respuesta, comenzó a golpear la puerta con la palma de la mano. ¿Qué pasa, mamá?, preguntó Lucía, su voz subiendo de tono por el pánico. ¿Por qué están la abuela y la tía Elena en nuestra casa? Antes de que Sofía pudiera responder, la puerta se abrió un poco, con la cadena de seguridad aún puesta. El rostro de Carmen apareció en la rendija, su expresión neutra, casi aburrida. Sofía, dijo con voz plana, pensé que te quedarías en un hotel. Sofía abrió y cerró la boca, sin palabras por un momento. ¿Un hotel, Carmen? Esta es mi casa, nuestra casa, gesticuló hacia Lucía, parcialmente escondida detrás de ella. Por favor, abre la puerta, estamos empapadas, y Lucía necesita entrar. Los ojos de Carmen se posaron brevemente en Lucía y volvieron a Sofía. Me temo que eso no será posible. ¿De qué estás hablando? La voz de Sofía se alzó. Déjanos entrar ahora mismo. No, respondió Carmen fríamente. Era la casa de Javier, y ahora que se ha ido, pertenece a su familia. Tú ya no formas parte de ella. Sofía sintió como si le hubieran dado una bofetada. Nosotras somos su familia. Soy su esposa y esta es su hija. Era su esposa, corrigió Carmen, y sin un testamento que indique lo contrario, esta propiedad pasa a sus herederos legales. Ese soy yo. Sofía negó con la cabeza, incrédula. No funciona así, Carmen. La casa está a nombre de ambos. Ahora abre la puerta antes de que llame a la policía. Adelante, replicó Carmen con una sonrisa fina. Tengo la escritura aquí. La hipoteca estaba a nombre de Javier.
Tú solo eras la esposa. Mamá, susurró Lucía, tirando de la manga de Sofía. ¿Qué está pasando? Sofía enderezó los hombros, intentando proyectar una confianza que no sentía. Carmen, no hagas esto. No hoy, no a Lucía. Por un momento, algo titubeó en los ojos de Carmen, tal vez duda o incluso vergüenza, pero fue reemplazado rápidamente por una resolución dura. Deberías haber pensado en la seguridad de Lucía antes de casarte con mi hijo sin un acuerdo prenupcial. Ambas sabemos que ibas tras su dinero desde el principio. ¿Qué dinero?, exclamó Sofía. Javier era contable en una pequeña firma. Vivíamos de sueldo en sueldo durante años. ¿Y de quién fue la culpa?, siseó Carmen. Tú y tus gustos caros. Ese título en diseño que nunca dio frutos. Detrás de Carmen, Elena apareció, colocando una mano en el hombro de su madre. Mamá, tal vez deberíamos dejar entrar al menos a Lucía. Puede quedarse en la habitación de invitados hasta que resolvamos esto. Carmen dudó, luego negó con la cabeza. No, ella va con su madre. Es lo mejor para todos. Sofía sintió que Lucía apretaba su brazo con fuerza. Nos iremos, dijo Sofía, mirando directamente a Carmen, pero esto fue tu mayor error. Dio la vuelta, puso un brazo alrededor de los hombros de Lucía y guió a su hija de vuelta al coche. Una vez dentro, con las puertas cerradas contra la lluvia y los ojos curiosos de Carmen desde la ventana, Lucía rompió a llorar. ¿Por qué es tan mala la abuela? ¿A dónde iremos? Todas mis cosas están ahí. Las fotos de papá están ahí. Sofía abrazó a su hija, sus propias lágrimas mezclándose con las gotas de lluvia en su rostro. No sé por qué hace esto, cariño, pero te prometo que recuperaremos nuestra casa. Todo lo que es nuestro, todo lo que era de papá, lo recuperaremos. ¿Cómo?, sollozó Lucía. Sofía encendió el coche, su mente acelerada. Podían ir a un hostal por esa noche, como Carmen había sugerido cruelmente, pero, ¿con qué dinero? Había gastado casi todo en los arreglos del funeral, esperando ordenar sus finanzas cuando tuviera un momento para respirar. Iremos a casa de doña Mercedes, decidió en voz alta, refiriéndose a su vecina anciana que les había llevado comida cada noche desde la muerte de Javier. Solo por esta noche, y mañana lo resolveremos. Mientras retrocedían por el camino, Sofía vio a Elena en la ventana, colgando ahora un cuadro de paisajes chillón en lugar del retrato de boda de Sofía y Javier. Dijiste que este fue el mayor error de la abuela, dijo Lucía en voz baja mientras conducían hacia la casa de doña Mercedes. ¿Qué quisiste decir? Sofía apretó el volante con más fuerza. Ella cree que sabe todo sobre tu papá y yo. Cree que puede tomar lo que es nuestro solo porque es su madre. Pero hay cosas que Carmen Torres no sabe, cosas que tu padre aseguró. Por si acaso, se detuvo, no queriendo cargar a Lucía con sus sospechas sobre los celos de Carmen o las medidas que Javier había tomado años atrás cuando su madre intentó interferir en su matrimonio. Doña Mercedes las recibió con los brazos abiertos, su rostro arrugado lleno de preocupación cuando Sofía explicó, en términos simplificados, que había un malentendido con la casa y necesitaban un lugar donde quedarse por la noche. Claro, claro, dijo doña Mercedes, sacando mantas de un armario para el sofá-cama. Quédate todo el tiempo que necesites. Le dije a mi difunto Antonio la semana pasada, que en paz descanse, que Carmen Torres estaba en tu casa muy rápido después de que llegó la ambulancia, trayendo cajas. Dijo que estaba ayudando a organizar. No me parecía correcto. Sofía sintió un escalofrío. ¿Estaba trayendo cajas a nuestra casa mientras Javier aún estaba en el hospital? Doña Mercedes asintió solemnemente. El día antes de que falleciera, dijo que te estaba ayudando a organizarte para los días difíciles que venían. Sus palabras, no las mías. Sofía se sentó pesadamente en el borde del sofá. Carmen había estado planeando esto, incluso antes de que Javier muriera. La idea la hizo sentir físicamente enferma. Descansa un poco, dijo doña Mercedes, palmeando el hombro de Sofía. Las cosas siempre se ven diferentes a la luz del día, pero la mañana no trajo alivio, solo la cruda realidad de su situación. Sofía despertó temprano, el cuerpo rígido por el incómodo sofá,
la mente inundada con el doble duelo de perder a Javier y su hogar. Lucía seguía durmiendo, acurrucada alrededor de una almohada, el rostro hinchado por haber llorado hasta dormirse. Sofía salió para hacer una llamada, sin querer despertar a Lucía ni a doña Mercedes. Llamó a la única abogada que conocía personalmente, su compañera de universidad, Ana, que ahora practicaba derecho inmobiliario en Madrid. No pueden, simplemente cambiar las cerraduras y reclamar la casa, le aseguró Ana tras escuchar la situación. Independientemente de a nombre de quien esté la hipoteca, la propiedad matrimonial no funciona así, y si has estado viviendo ahí, haciendo pagos, tienes derechos de inquilino como mínimo. ¿Y si la hipoteca está solo a nombre de Javier?, preguntó Sofía, recordando con un nudo en el estómago que en los primeros años de su matrimonio, cuando compraron la casa, su crédito era pobre por los préstamos estudiantiles. Y no tenemos testamento. Siempre quisimos hacer uno, pero, incluso sin testamento, como su esposa, tienes derechos de herencia que superan los reclamos de su madre en la mayoría de los casos, explicó Ana. Pero, Sofía, necesito ver los documentos, la escritura, la hipoteca, cualquier cosa relacionada con la propiedad. ¿Tienes copias? Sofía cerró los ojos, pensando, están en la oficina de Javier, en el archivador de la casa. Ese es un problema, concluyó Ana. Necesito entrar ahí. Hoy, dijo Sofía, su resolución endureciéndose. No, necesitas dejar que yo maneje esto legalmente, advirtió Ana. Entrar a la fuerza solo. No estaría entrando a la fuerza, interrumpió Sofía. Es mi casa, y podría haber otra forma de entrar. Tras terminar la llamada, con promesas de reunirse con Ana más tarde ese día, Sofía volvió dentro y encontró a Lucía despierta, ayudando a doña Mercedes a hacer tortitas. La anciana había encontrado una mochila vieja y la estaba llenando con bocadillos y ropa que había conseguido. Llamé a mi amiga Teresa, la de la calle de abajo, decía doña Mercedes a Lucía. Su nieta es más o menos de tu talla y va a traer algunas cosas para que uses hasta que recuperemos tu ropa. Sofía sintió una oleada de gratitud por la bondad de la mujer. Doña Mercedes, no puedo agradecerle lo suficiente. Tonterías, respondió. La anciana, Javier era como un hijo para mí después de que Antonio falleció. Siempre limpiaba mi entrada, arreglaba cosas en la casa. Esto es lo menos que puedo hacer. Tras el desayuno, Sofía explicó a Lucía que necesitaba volver a la casa para recoger unos documentos importantes. ¿Puedo ir?, preguntó Lucía inmediatamente. Quiero tomar algunas cosas de papá y a Pelusa. Se refería al gato de peluche que Javier le había regalado cuando tenía 5 años, un compañero constante que dejaron atrás en la salida apresurada del día anterior. Sofía negó con la cabeza. No, esta vez, cariño, no quiero que tengas que ver a la abuela así. Traeré a Pelusa, lo prometo. De mala gana, Lucía aceptó quedarse con doña Mercedes, y Sofía partió a pie, tomando el camino largo alrededor de la manzana para acercarse a la casa por el callejón trasero. La lluvia había parado, pero el cielo seguía nublado, reflejando el estado de ánimo de Sofía mientras avanzaba cautelosamente por el estrecho callejón detrás de las casas. Sabía que lo que estaba a punto de hacer podría considerarse técnicamente allanamiento si Carmen había cambiado las cerraduras, como parecía probable, pero no le importaba, era su hogar, y en alguna parte dentro estaban los documentos que lo probarían. Sofía llegó a la parte trasera de su propiedad y se deslizó por la puerta del jardín. Todo parecía surrealistamente normal, el proyecto a medio terminar de Javier, de una casita para pájaros en la mesa del patio, la bicicleta de Lucía apoyada contra la valla, el jardín de hierbas que Sofía había plantado la primavera pasada, ahora con brotes tempranos de romero y tomillo. Se acercó a la puerta trasera con cautela, sabiendo que la entrada lateral del lavadero tenía un pestillo roto que Javier había planeado arreglar. Había colocado una varilla de madera en el riel para asegurarla, pero si Carmen y Elena no conocían esa peculiaridad de la casa, Sofía deslizó la puerta de cristal por su riel y, efectivamente, no hubo resistencia. O no habían descubierto el pestillo roto,
o no se habían molestado en asegurarlo. Entró en el pequeño cuarto de lavado, junto a la cocina, y fue golpeada por una ola de emoción. La casa olía diferente, un ambientador floral que Carmen debió haber rociado generosamente por las habitaciones, intentando borrar el aroma de la familia que había vivido allí durante 14 años. Moviendo sigilosamente, Sofía atravesó la cocina. Podía escuchar voces desde la sala, Carmen al teléfono, su tono profesional mientras discutía deshacerse de los muebles viejos y actualizar la decoración anticuada. Sofía se deslizó por el pasillo hacia la oficina de Javier, agradecida de que Carmen y Elena estuvieran distraídas. La puerta estaba cerrada pero sin seguro, y la abrió con cuidado, medio esperando encontrar la habitación ya saqueada. Para su sorpresa, la oficina de Javier parecía intacta. Su escritorio seguía lleno de los papeles en los que había estado trabajando antes de su ataque al corazón, formularios de impuestos para un cliente, un puzzle de sudoku a medio completar, una taza de café ahora con moho. Era como si esta habitación hubiera sido preservada en ámbar, una instantánea del último día normal de Javier. Sofía se movió rápidamente hacia el archivador, abriendo el cajón marcado casa. Dentro había carpetas etiquetadas con la letra precisa de Javier: hipoteca, seguros, reparaciones, garantías. Tomó primero la carpeta de la hipoteca, abriéndola para revisar los documentos. Lo que vio la dejó sin aliento. Allí, en el estado de cuenta más reciente, estaba su nombre junto al de Javier, no solo como su esposa, sino como la prestataria principal. La refinanciación que había hecho 2 años atrás, cuando el pequeño negocio de contabilidad de Javier estuvo a punto de quebrar, la que ella manejó sola para ahorrarle estrés durante su problema de salud. Carmen estaba equivocada, la casa no estaba solo a nombre de Javier, estaba principalmente a nombre de Sofía. Continuó buscando, recopilando documentos de seguros y declaraciones de impuestos de propiedad que la listaban como propietaria principal o copropietaria. Justo cuando estaba a punto de cerrar el cajón, una carpeta negra llamó su atención, una que no reconoció. Estaba etiquetada simplemente Postnuc no desechar con la letra de Javier. Sofía la sacó, con las manos temblando ligeramente. Dentro había un documento que nunca había visto, un acuerdo postnupcial, firmado y notariado hace 3 años, especificando que en caso de la muerte de Javier, todos los activos conjuntos, incluida la casa, pasarían exclusivamente a Sofía Torres. Adjunta estaba una nota manuscrita de Javier: Sofía, si estás leyendo esto, significa que me he ido, y probablemente mamá ha intentado algo. Nunca me perdonó por elegirte a ti en lugar del negocio familiar, por elegir el amor sobre la obligación. Este postnup debería protegerte a ti y a Lucía de cualquier reclamo que ella pueda hacer. Muéstraselo a un abogado inmediatamente si intenta algo. Protege a Lucía, protégete a ti misma. Las amo a ambas más que a nada. Javier. Sofía presionó la nota contra su pecho, las lágrimas fluyendo libremente ahora, incluso desde el más allá. Javier las estaba protegiendo. Había sabido de lo que su madre era capaz y se había preparado para lo peor. Estaba tan absorta en su descubrimiento que no escuchó los pasos en el pasillo hasta que fue demasiado tarde. La puerta de la oficina se abrió de golpe, y Elena estaba allí, con una cesta de ropa en las manos, su expresión pasando de sorpresa a alarma. ¿Qué haces aquí?, exigió. ¿Cómo entraste? Sofía metió rápidamente los documentos en su bolso, poniéndose de pie para enfrentar a su cuñada. Esta es mi casa, Elena. No necesito permiso para estar aquí. Mamá, llamó Elena, retrocediendo hacia el pasillo. Está en la oficina de Javier. Sofía escuchó los pasos rápidos de Carmen, acercándose, y supo que tenía solo segundos. Escaneó la habitación en busca de algo más que pudiera necesitar, sus ojos posándose en una foto enmarcada de los tres, Sofía, Javier y Lucía, tomada el verano pasado en la playa de Valencia. La tomó, junto con la billetera de cuero, gastada de Javier, del cajón del escritorio, y se giró para enfrentar a su suegra. Carmen apareció en la puerta, su rostro contorsionado por la ira. ¿Rompiste para entrar? ¿Entrar a mi propia casa?, respondió Sofía con calma,
levantando el estado de cuenta de la hipoteca. La casa que está a mi nombre, no al de Javier. Solo vine a recoger algunos documentos, Carmen. Documentos que serán muy interesantes. Para mi abogada. El rostro de Carmen palideció ligeramente, pero se recuperó rápidamente. Sea lo que sea que encontraste, no importará. Javier habría querido que su madre y su hermana tuvieran su casa, no la mujer que lo alejó de su familia. ¿Eso es lo que piensas que pasó?, preguntó Sofía, con genuina curiosidad en su voz. Después de todos estos años, todavía, ¿crees que de alguna manera obligué a Javier a amarme, a construir una vida conmigo, a tener una hija conmigo? Él eligió esta vida, Carmen, nos eligió a nosotras, y sabía exactamente qué podrías intentar hacer cuando él ya no estuviera. Sostuvo la carpeta del acuerdo postnupcial, observando cómo el reconocimiento y luego la alarma cruzaban el rostro de Carmen. Esto no es real, dijo Carmen rápidamente. Él nunca, está notariado, con testigos y completamente legal, interrumpió Sofía, y específicamente me nombra como la única heredera de esta propiedad y todos los demás activos conjuntos. Ahora me voy a ir pacíficamente, pero volveré con mi abogada, y posiblemente con la policía. Se dirigió hacia la puerta, medio esperando que Carmen la bloqueara físicamente. En cambio, la mujer mayor se hizo a un lado, su expresión ahora calculadora. ¿Crees que esto ha terminado?, preguntó Carmen en voz baja. ¿Crees que un papel te protegerá? Javier no estaba en su sano juicio cuando firmó eso. Cualquiera podría ver que estaba siendo manipulado. Sofía se detuvo en la puerta. Adelante, Carmen. Lleva ese argumento a la corte. Estoy segura de que a un juez le interesará mucho cómo irrumpiste en mi casa y cambiaste las cerraduras mientras estaba en el funeral de mi esposo con mi hija de 12 años. Mientras Sofía caminaba por el pasillo hacia la salida del lavadero, Elena la llamó. Dejaste la puerta trasera sin seguro cuando corriste al hospital. Pensamos que no te importaría que nos instaláramos. Sofía se volvió por última vez. ¿Sabes qué, Elena? No creo que ninguna de ustedes conociera realmente a su hijo y hermano. Si lo hubieran hecho, sabrían que él valoraba la lealtad y el amor por encima de todo, y estaría avergonzado de lo que han hecho. Salió, aferrando los preciosos documentos contra su pecho, el corazón latiendo con fuerza pero su resolución fortalecida. Mientras caminaba de regreso a la casa de doña Mercedes, sintió algo que no había experimentado desde la llamada sobre el colapso de Javier: esperanza. Cuando Lucía vio regresar a su madre, corrió hacia ella, buscando noticias en su rostro. ¿Conseguiste a Pelusa? Sofía negó con la cabeza, disculpándose. No esta vez, pequeña, pero encontré algo aún más importante. Levantó la carpeta. Tu papá nos dejó una forma de luchar. Esa noche, mientras Lucía dormía en el sofá cama de la sala, Sofía se sentó en la mesa de la cocina de doña Mercedes, revisando los documentos que había recuperado. Cuanto más los examinaba, más entendía cuán preparado había estado Javier para esta posibilidad. El acuerdo postnupcial era exhaustivo, cubriendo no solo la casa, sino las cuentas bancarias conjuntas, los fondos de jubilación, y especificando que la póliza de seguro de vida de Javier, una suma modesta que ayudaría a Sofía a mantenerse a flote por un tiempo, iría enteramente a ella sin posibilidad de reclamos de la familia extendida. Pero lo que más sorprendió a Sofía fue la documentación de la refinanciación de hace 2 años. Mientras miraba su propia firma en los papeles de la hipoteca, los recuerdos de ese tiempo difícil volvieron en tropel. Todo comenzó con dolores torácicos. Javier, apenas con 40 años, había estado trabajando jornadas de 16 horas para mantener a flote su pequeña práctica contable tras perder a su cliente más grande. El estrés se manifestó físicamente, dolores agudos que lo llevaron a urgencias una noche, dejando a Sofía aterrorizada de perderlo. No fue un ataque al corazón, afortunadamente, solo ansiedad severa y agotamiento, pero la advertencia del médico fue clara: Javier necesitaba reducir su estrés inmediatamente o la próxima vez podría ser mucho peor. Sofía recordaba la noche, después de regresar del hospital. Javier estaba sentado en la mesa de la cocina, con la cabeza entre las manos,
facturas esparcidas frente a él. Te he fallado, dijo, con la voz rota. El negocio se está hundiendo. Podríamos perder la casa. Sofía se sentó a su lado, tomando su mano. No vamos a perder nada, lo resolveremos juntos. Pero había visto el estado de cuenta de la hipoteca. Estaban 3 meses atrasados, y el banco amenazaba con ejecutar la hipoteca. El pequeño negocio de Javier había sido su principal ingreso desde que Sofía puso en pausa su carrera de diseño de interiores cuando nació Lucía. Tenían ahorros, pero no suficientes. Esa noche, después de que Javier finalmente cayó en un sueño agotado, Sofía tomó una decisión. Todavía tenía contactos en el mundo del diseño, colegas que ocasionalmente le ofrecían trabajos freelance que ella solía rechazar. Tomó el teléfono. En una semana, había conseguido 3 proyectos de diseño remoto, suficiente trabajo para generar ingresos inmediatos mientras Javier se recuperaba. Trabajaba de noche, después de que Lucía se acostaba, creando tableros de diseño, buscando materiales, consultando con clientes por videollamadas. Pero la hipoteca era el problema inmediato. Sofía llamó al banco ella misma, explicando la situación. Para su sorpresa, dado sus ingresos por diseño y el capital que tenían en la casa, calificó para refinanciar la hipoteca solo a su nombre, usando sus ahorros como pago inicial para reducir la obligación mensual. No se lo dijo a Javier. Él creía que el banco les había otorgado un alivio temporal por dificultades médicas, y Sofía lo dejó creerlo. No se trataba de tomar crédito, se trataba de proteger su salud, su orgullo. Él ya estaba luchando con sentirse como si hubiera fallado como proveedor. Saber que su esposa había salvado su hogar podría haber sido un golpe más a su autoestima en un momento ya frágil. Durante 2 años, Sofía llevó ese secreto, pagando la hipoteca con sus ingresos de diseño, viendo cómo Javier reconstruía lentamente su práctica contable, sin dejar entrever que ella había sido quien lo salvó de la ruina financiera. Y ahora, ese secreto se había convertido en su arma más fuerte contra los intentos de Carmen de robarle su hogar. Doña Mercedes, Sofía colocó una taza de té frente a ella, sacándola de sus recuerdos. Parece que has visto un fantasma, observó la anciana. Sofía sonrió débilmente. En cierto modo, lo he visto. Veo a Javier en estos papeles. Veo cuánto nos cuidó, cuánto quiso protegernos. Sabía que su madre podría intentar algo así algún día. Carmen Torres nunca pensó que ninguna mujer era lo suficientemente buena para su hijo, dijo doña Mercedes, acomodándose en la silla frente a Sofía. Recuerdo cuando ustedes se mudaron, vino con un regalo de bienvenida, uno de esos horribles cuadros que colecciona, y pasó todo el tiempo señalando todo lo que estaba mal en la casa. La cocina es demasiado pequeña para una familia en crecimiento, dijo, como si fuera tu culpa que la casa no fuera una mansión. Sofía rió suavemente, recordando, ofreció pagar por renovaciones, pero solo si Javier volvía a trabajar para la empresa familiar de inversiones. Él siempre se negó, siempre rechazó sus intentos de controlarlo. Por eso te resentía, dijo doña Mercedes sabiamente. Antes de ti, podía manipularlo. Después de ti, tuvo la fuerza para enfrentarla. Sofía miró su té, considerando esto. Nunca lo vi así. Siempre pensé que simplemente no le gustaba personalmente. No fue personal, le aseguró doña Mercedes. Carmen habría odiado a cualquier mujer que se llevara a su hijo. Tú solo tuviste la mala suerte de ser la que él amó. A la mañana siguiente, Sofía se reunió con Ana en su despacho en Madrid, con Lucía a cuestas, ya que doña Mercedes tenía una cita médica. La niña se sentó silenciosamente en un rincón de la sala de conferencias, usando ropa prestada que le quedaba ligeramente grande, aferrando un cuaderno de dibujo que Ana le había dado. Es una situación complicada, dijo Ana, examinando los documentos que Sofía había recuperado. Pero, honestamente, Sofía, creo que tenemos una buena posición legalmente. El acuerdo postnupcial es claro y está correctamente ejecutado. La hipoteca está principalmente a tu nombre, y sus acciones, cambiar las cerraduras mientras estabas en el funeral, no se verán bien ante un juez. Entonces podemos volver a casa.
preguntó Lucía, levantando la vista con esperanza. La expresión de Ana se suavizó. No es tan simple, pequeña. Necesitamos presentar algunos documentos primero, tal vez tener una audiencia. Pero sí, creo que pronto estarán de vuelta. En casa. ¿Cuándo? Presionó Sofía. No podemos imponernos a doña Mercedes indefinidamente, y un hostal es. Se detuvo, no queriendo admitir frente a Lucía que un hostal estaba financieramente fuera de su alcance por el momento. Entiendo, dijo Ana, déjame hacer algunas llamadas. Podríamos conseguir una audiencia de emergencia tan pronto como mañana. Mientras tanto, dudó, luego alcanzó su bolso. Déjame prestarte algo para ayudar con los gastos inmediatos. Sofía comenzó a protestar, pero Ana levantó una mano. Considéralo un anticipo. Tu caso es tan claro que no necesitaré tantas horas como inicialmente discutimos. Era una mentira amable, y Sofía aceptó el cheque con gratitud, sabiendo que cubriría unas pocas noches en un hostal modesto si fuera necesario. Cuando dejaron la oficina de Ana, Sofía llevó a Lucía a una cafetería para almorzar, un pequeño derroche que sintió necesario después de los días que habían tenido. Mientras esperaban su comida, notó que su hija miraba por la ventana, inusualmente callada. ¿En qué piensas, cariño?, preguntó Sofía gentilmente. Lucía se volvió hacia ella, con los ojos serios. ¿Por qué nos odia la abuela? La pregunta tomó a Sofía desprevenida. No te odia, Lucía, nunca podría odiarte. Eres la hija de Javier, pero nos echó, insistió Lucía, el día del funeral de papá. Eso es malvado. Sofía eligió sus palabras con cuidado. Tu abuela está de luto, igual que nosotras. A veces, el duelo hace que las personas hagan cosas terribles, y tu abuela siempre ha tenido problemas para compartir el amor de tu papá. Cuando se casó conmigo, cuando te tuvimos a ti, cada vez que él eligió a nuestra familia sobre la suya, eso le dolió. Eso no excusa lo que está haciendo ahora, pero podría ayudar a explicarlo. Lucía lo consideró. Papá siempre decía que la abuela era complicada. Sofía sonrió con tristeza. Esa era su manera educada de decirlo. Por eso escribió esa nota. ¿La que encontraste? Sofía asintió. Tu papá conocía muy bien a su madre. Quería asegurarse de que estuviéramos protegidas si algo le pasaba. No sabía que iba a morir. Se apresuró a aclarar cuando la voz de Lucía tembló. Pero los padres responsables intentamos planear para todo, incluso para cosas en las que no queremos pensar. Eso es todo lo que tu papá estaba haciendo. Ser responsable, cuidarnos, aunque no pudiera estar aquí. Lucía asintió, pareciendo aceptar esto. Tomó un bocado de su sándwich de jamón y queso, luego preguntó, ¿puedo ayudar con lo de la corte? Podría decirle al juez sobre la abuela. Sofía extendió la mano sobre la mesa y apretó la mano de su hija. Esperemos que no llegue a eso, pero gracias por ser tan valiente. Más tarde esa tarde, mientras se instalaban en la habitación del hostal que Ana les había ayudado a reservar con un descuento, el teléfono de Sofía sonó. Era Ana, su voz tensa con una ira contenida. Carmen ha presentado una petición ante el tribunal, dijo sin preámbulos. Está cuestionando el acuerdo postnupcial, alegando que Javier no estaba en su sano juicio cuando lo firmó debido a sus problemas de salud. También dice que tú lo manipulaste para refinanciar la hipoteca a tu nombre para robar sus activos. Sofía se hundió en el borde de la cama. Eso es absurdo. Javier estaba perfectamente bien mentalmente cuando se firmó el postnup, hace 3 años, mucho antes de sus problemas cardíacos, y la refinanciación fue para salvar la casa, no para robarla. Lo sé, y lo probaremos, le aseguró Ana, pero esto significa que enfrentaremos una audiencia completa, no solo una orden de emergencia. Podría tomar 1 o 2 semanas. ¿1 o 2 semanas? Repitió Sofía, mirando a Lucía, que estaba explorando la habitación del hostal, probando la firmeza de las camas. No podemos vivir en un hostal tanto tiempo. Podrías tener que hacerlo, dijo Ana sombríamente, a menos que tengas familia con la que puedas quedarte. Sofía pensó en sus padres, ambos fallecidos, y en su hermana en Barcelona, con sus propios problemas financieros. No hay nadie. Entonces encontraremos una solución para el hostal, prometió Ana. Mientras tanto,
necesito que reúnas toda la evidencia posible sobre el estado mental de Javier hace 3 años. Fotos, videos, cualquier cosa que muestre que estaba en su sano juicio, y evidencia del comportamiento de su madre a lo largo de los años. ¿Documentó alguna vez su interferencia? Sofía pensó en las innumerables reuniones familiares tensas, los comentarios pasivo-agresivos, la forma en que Carmen llamaba a Javier a todas horas con emergencias que requerían su atención inmediata. Nada documentado, admitió, pero hay personas que lo presenciaron, amigos, vecinos. Consigue declaraciones, aconsejó Ana. Y, Sofía, prepárate, esto podría ponerse feo. Carmen parece decidida a pintarte como una cazafortunas que se aprovechó de su hijo. Tras terminar la llamada, Sofía se sentó en la cama del hostal, de repente abrumada por la tarea que tenía por delante. No era suficiente estar de luto por su esposo, ahora tenía que defender su carácter, su matrimonio, su derecho a la vida que ella y Javier habían construido juntos. Lucía se subió a la cama a su lado, apoyando la cabeza en el hombro de Sofía. Vamos a estar bien, mamá. Sofía puso su brazo alrededor de su hija, atrayéndola cerca. Sí, cariño, vamos a estar más que bien. Tu papá se aseguró de eso. Esa noche, mientras Lucía dormía en la habitación contigua de su suite, Sofía abrió su portátil y comenzó el doloroso proceso de documentar su vida juntos. Creó una línea de tiempo de su relación, desde su primer encuentro en una subasta benéfica en Madrid hasta su último día juntos, anotando eventos clave que demostraban el juicio sólido de Javier y la fortaleza de su matrimonio. Escribió sobre la refinanciación, explicando en detalle por qué lo había hecho y por qué no se lo había dicho a Javier. Compiló una lista de testigos que podían dar fe del comportamiento controlador de Carmen a lo largo de los años, amigos que habían observado interacciones incómodas, colegas de Javier que lo habían visto lidiar con llamadas exigentes de su madre durante las horas de trabajo. Alrededor de la medianoche, abrió su correo electrónico y encontró un mensaje de doña Mercedes, enviado 1 hora antes. Sofía, querida, no sé si esto ayuda, pero el mes pasado Javier me ayudó a actualizar mi testamento. Mencionó que había hecho lo mismo para él y para ti recientemente. Dijo que era importante mantener a Carmen fuera de sus asuntos. Me pareció extraño, entonces, pero ahora lo entiendo. Parecía perfectamente bien, lúcido como siempre. Estaría encantada de decírselo a un juez. Descansa bien y dale un abrazo a la pequeña Lucía de mi parte. Sofía se recostó, una pequeña sonrisa formándose. Javier había hablado con doña Mercedes sobre actualizar su testamento, aunque en realidad no lo habían hecho. Era otra pieza de evidencia de que había estado pensando claramente en estos asuntos, preocupado por la posible interferencia de su madre. Continuó trabajando hasta bien entrada la noche, impulsada por una determinación que incluso a ella le sorprendía. Esto ya no era solo por la casa, aunque eso seguía siendo crucial. Era por honrar los deseos de Javier, proteger su legado y mostrarle a Lucía que algunas batallas valían la pena, sin importar cuán poderoso fuera el adversario. Por la mañana, cuando Sofía finalmente cerró su portátil y se metió en la cama junto a su hija dormida, había compilado una defensa exhaustiva contra las acusaciones de Carmen. Mientras se quedaba dormida, las palabras de Javier en la nota del postnupcial resonaban en su mente: protege a Lucía, protégete a ti misma. Y por primera vez desde su muerte, Sofía sintió que estaba a la altura de esa tarea. El tribunal de Toledo se alzaba grande e imponente, sus escalones de piedra aún húmedos por una lluvia matutina. Sofía estaba al pie, aferrando con fuerza la mano de Lucía, su otra mano sosteniendo una carpeta con toda la evidencia que ella y Ana habían reunido durante la última semana. ¿Recuerdas lo que hablamos?, dijo Sofía en voz baja a Lucía. Te sentarás con doña Mercedes en la galería. No tienes que decir nada a menos que Ana te llame. Lucía asintió solemnemente. Estaba vestida con su mejor ropa, finalmente recuperada de la casa durante una visita supervisada por el tribunal. 2 días antes, la visita había sido breve y tensa, con Carmen observando cada uno de sus movimientos mientras recogían artículos esenciales.
Sofía se había sentido desconsolada al ver cómo la casa ya parecía diferente, fotos familiares retiradas de las paredes, muebles reubicados, el aroma del hogar reemplazado por el abrumador ambientador floral de Carmen. Ahí están, murmuró doña Mercedes, señalando hacia la parte superior de las escaleras, donde Carmen y Elena estaban con un hombre en un traje caro, presumiblemente su abogado. Sofía enderezó los hombros, negándose a sentirse intimidada. Ana le había advertido que Carmen había contratado a Martín Reyes, uno de los abogados de sucesiones más agresivos del condado, especializado en impugnar testamentos y fideicomisos, con una reputación de tácticas despiadadas en la sala. No te preocupes por Reyes, dijo Ana, apareciendo junto a ellas. Es todo ladridos en el pasillo y estrictamente procedimiento en la sala. La jueza Navarro no tolera payasadas teatrales. Subieron las escaleras, Sofía manteniendo deliberadamente la mirada al frente, sin reconocer a Carmen y Elena, hasta que estuvieron casi en la cima. Entonces, inevitablemente, se encontraron cara a cara. Sofía, dijo Carmen fríamente, veo que trajiste a Lucía. ¿Era necesario? Ella no es solo la niña, es tu nieta, Carmen, respondió Sofía con calma. Su nombre es Lucía. Y sí, era necesario. Esta audiencia afecta directamente su hogar y su seguridad. Un hogar que podría compartir fácilmente con su abuela, dijo Carmen, con un toque de manipulación en su tono. Mi oferta sigue en pie. Lucía es bienvenida a vivir conmigo. Tú eres la que hace esto difícil. Antes de que Sofía pudiera responder, Reyes dio un paso adelante, extendiendo la mano a Ana. Señorita López, siempre un placer verte en la corte. Ana le dio la mano brevemente. Martín, me sorprende verte tomar un caso con un resultado tan claro. Reyes sonrió finamente. Claro para ti, tal vez. Creo que los reclamos de la señora Torres son bastante convincentes. El tribunal podría estar interesado en saber cómo la joven señora Torres aisló sistemáticamente a Javier de su familia y luego se aprovechó de su problema de salud para tomar control de sus activos. Sofía sintió la ira arder en su pecho, pero Ana puso una mano calmante en su brazo. Guárdalo para el juez, Martín, dijo agradablemente. Tenemos nuestra propia narrativa convincente, una respaldada por evidencia real. Entraron al tribunal, separándose en el pasillo fuera de la sala. Doña Mercedes llevó a Lucía a buscar asientos mientras Sofía y Ana se reunían cerca de una ventana, revisando su estrategia una última vez. Recuerda, mantén la calma, sin importar lo que diga Reyes, aconsejó Ana. Intentará provocar una respuesta emocional para hacerte parecer inestable o manipuladora. No le des lo que quiere. ¿Y Lucía?, preguntó Sofía, mirando hacia las puertas de la sala. ¿Realmente crees que necesitarás llamarla como testigo? La expresión de Ana se volvió seria. Espero que no. Pero si Reyes convierte esto en un asunto sobre tu carácter en lugar de los documentos legales, tener a Lucía hablando sobre tu relación con Javier podría ser necesario. Los niños son testigos notablemente persuasivos, especialmente cuando simplemente dicen la verdad. Dentro de la sala, Sofía se sorprendió al ver varios rostros familiares, vecinos, amigos de la oficina de Javier, incluso su médico de familia. Ana había estado ocupada reuniendo testigos, al parecer. Carmen y Elena se sentaron en la mesa de los demandados con Reyes, Carmen ya secándose los ojos con un pañuelo en lo que Sofía reconoció como su duelo performativo, el mismo espectáculo que montaba en las reuniones familiares cuando quería la atención de Javier. La jueza Navarro entró, una mujer de aspecto severo en sus 60, con el cabello plateado, recogido en un moño apretado. Tras convocar a la corte al orden, revisó brevemente el caso. He revisado las presentaciones de ambas partes, comenzó. La señora Carmen Torres afirma que el acuerdo postnupcial de su hijo con su esposa Sofía debe ser invalidado debido a su estado mental comprometido y que la refinanciación de la casa familiar se hizo sin su consentimiento informado. La señora Sofía Torres sostiene que ambas acciones fueron legales, vinculantes y realizadas con el pleno conocimiento y aprobación de su esposo. ¿Es eso un resumen preciso? Ambos abogados confirmaron la comprensión de la jueza, y el procedimiento comenzó.
En serio, Reyes fue primero, pintando un cuadro de Javier como un hombre dominado por su esposa, presionado para firmar documentos legales mientras experimentaba ansiedad y problemas de salud relacionados con el estrés. Javier Torres fue internado por dolores torácicos solo semanas antes de que su esposa, misteriosamente, refinanciara su hogar, quitándole el nombre como titular principal de la hipoteca, enfatizó Reyes. Estaba vulnerable, preocupado por mantener a su familia, y la señora Sofía Torres se aprovechó de esa vulnerabilidad. Describió a un hijo que había cambiado por su matrimonio, que se había distanciado de su familia amorosa. Javier siempre me llamaba todos los domingos de su vida, dijo Carmen, con la voz temblorosa, después de su problema de salud. Hace 2 años, las llamadas se volvieron menos frecuentes. A veces, Sofía contestaba y decía que estaba descansando o ocupado. Sabía que algo andaba mal. ¿Y el acuerdo postnupcial? Preguntó Reyes. ¿Cuándo supiste de él? Solo después de su muerte, respondió Carmen. Fue un shock. Javier nunca habría dispuesto intencionalmente que su madre y su hermana quedaran sin nada de su herencia. No el Javier que yo crié, debió haber sido coaccionado. A lo largo del testimonio de Carmen, Sofía mantuvo una apariencia compuesta, aunque internamente hervía por lo hábilmente que su suegra retorcía la verdad. Sí, las llamadas dominicales de Javier se volvieron menos frecuentes porque Carmen las usaba para criticar sus elecciones y presionarlo sobre el negocio familiar, añadiendo a su estrés durante un tiempo ya difícil. El contrainterrogatorio de Ana fue preciso y calmado. Señora Torres, testificó que estaba muy cerca de su hijo. ¿Con qué frecuencia visitó su hogar en los últimos 5 años? Carmen dudó. Bueno, estaba allí para las fiestas, por supuesto, y ocasiones especiales. Entonces no semanalmente, no mensualmente, no quería imponerme, dijo Carmen a la defensiva. Respetaba su privacidad. Sin embargo, se sintió lo suficientemente cómoda como para entrar a su casa y cambiar las cerraduras inmediatamente después del funeral de su hijo. La expresión de Carmen se endureció. La casa pertenece a la familia Torres. Solo estaba asegurando un activo familiar. ¿Un activo familiar?, repitió Ana pensativamente. Señora Torres, está al tanto de que la esposa de su hijo refinanció la hipoteca específicamente para salvar la casa cuando estaba amenazada de ejecución hipotecaria, que usó sus propios ahorros e ingresos para preservar este activo familiar. Debió haber acudido a mí si necesitaban dinero, espetó Carmen, perdiendo momentáneamente su compostura practicada. Yo los habría ayudado, con condiciones, sin duda, sugirió Ana, tal vez la misma condición que había puesto en ofertas de asistencia financiera antes que Javier regresara al negocio familiar. El silencio de Carmen fue respuesta suficiente. Ana continuó desmantelando metódicamente las afirmaciones de Carmen, estableciendo a través de preguntas cuidadosas que Carmen rara vez había estado involucrada en la vida cotidiana de la pareja. Nunca estuvo presente en citas médicas o discusiones financieras, y basaba sus afirmaciones sobre el estado mental de Javier enteramente en la intuición materna en lugar de hechos observables. Cuando llegó el turno de Sofía de testificar, sintió una extraña calma descender sobre ella. Había pasado la última semana anticipando este momento, ensayando sus respuestas con Ana, preparándose para los intentos de Reyes de provocarla. Ahora que el momento había llegado, encontró fuerza en la simple verdad de su historia. Explicó la refinanciación con honestidad, como los problemas comerciales de Javier habían amenazado su hogar, como ella había actuado para salvarlo mientras le ahorraba estrés adicional durante su recuperación. No le dije a Javier porque no, quería que sintiera que nos había fallado, dijo Sofía, con la voz firme. Ya se estaba culpando por las dificultades financieras. Saber que tuve que usar mis ahorros para salvar nuestro hogar lo habría devastado en un momento en que su salud era frágil. ¿Entonces admite que actuó a sus espaldas?, presionó Reyes durante el contrainterrogatorio. Actué para proteger a nuestra familia, corrigió Sofía, y cuando su negocio se recuperó, Javier asumió que el banco nos había dado un aplazamiento. Lo dejé creerlo porque el resultado era lo que importaba. Mantuvimos nuestro hogar, y su salud mejoró. Qué conveniente,
remarcó Reyes. Una refinanciación secreta que ahora te beneficia enormemente. No había nada conveniente en ver a mi esposo luchar con problemas de salud causados por el estrés, respondió Sofía, con un toque de acero en su voz. Nada conveniente en trabajar en proyectos de diseño por la noche, después de pasar todo el día educando a nuestra hija en casa durante la pandemia. Hice lo que tenía que hacer por nuestra familia. Eso no es manipulación. Eso es matrimonio. El testimonio continuó. Durante toda la mañana, el médico de familia confirmó que, aunque Javier había experimentado dolores torácicos relacionados con la ansiedad hace 2 años, su función cognitiva nunca estuvo afectada. De hecho, el médico testificó, Javier discutió específicamente el acuerdo postnupcial conmigo durante un chequeo hace 3 años. Estaba lúcido y bastante deliberado en su decisión. Un colega de la firma contable de Javier testificó sobre su naturaleza meticulosa y su juicio sólido, incluso durante las dificultades comerciales. Javier estaba estresado, no incapacitado, enfatizó el hombre. Hay una diferencia significativa. En el receso del mediodía, Sofía sintió un optimismo cauteloso. Su evidencia era sólida, y las afirmaciones de Carmen estaban siendo sistemáticamente desmentidas. Durante el descanso, Sofía y Lucía comieron bocadillos en un banco fuera del tribunal, intentando mantener la normalidad en medio de la surrealista batalla legal. Estás haciéndolo genial, mamá, dijo Lucía, sorprendiéndola con su percepción. La abuela parece enojada. Así es como sabes que estamos ganando. Sofía sonrió, conmovida por el apoyo de su hija. No se trata de ganar o perder, cariño, se trata de asegurarse de que la verdad sea escuchada. Cuando se reanudó la corte, Ana llamó a su testigo final, doña Mercedes, quien testificó sobre su conversación con Javier respecto a la planificación de su herencia. Específicamente mencionó querer proteger a su esposa e hija de la interferencia de su madre, declaró firmemente la anciana. Sus palabras, no las mías. Estaba perfectamente en su sano juicio, me ayudó a entender mi propio testamento ese mismo día. Cuando doña Mercedes bajó, Ana se dirigió a la jueza. Señora jueza, hemos establecido a través de múltiples testigos que Javier Torres estaba en su sano juicio cuando ejecutó el acuerdo postnupcial, que la refinanciación de la casa familiar por parte de Sofía Torres fue una acción responsable tomada para preservar la residencia principal de la familia, y que Javier Torres había expresado preocupaciones sobre la posible interferencia de su madre en caso de su muerte. La evidencia documental respalda todos estos puntos. La jueza Navarro asintió. Señor Reyes, ¿tiene testigos de refutación? Reyes conferenció brevemente con Carmen. Luego se puso de pie. Señora jueza, nos gustaría llamar a Lucía Torres al estrado. Un murmullo recorrió la sala. Ana objetó inmediatamente. Señora jueza, Lucía tiene 12 años y acaba de perder a su padre. Someterla a un interrogatorio no tiene un propósito legítimo en este procedimiento. Señora jueza, contrarrestó Reyes, la menor vivía en el hogar. Habría observado las interacciones de sus padres y podría proporcionar información valiosa sobre su dinámica de relación. La jueza Navarro pareció pensativa. Dudo en involucrar a una niña en estos procedimientos a menos que sea absolutamente necesario. ¿Qué información específica cree que posee que no haya sido abordada por otros testigos? Reyes dudó, claramente no esperando tener que justificar su solicitud tan específicamente. La niña podría haber observado señales de manipulación o control por parte de su madre que los testigos adultos no habrían visto. La expresión de la jueza se endureció. Señor Reyes, encuentro esa sugerencia inapropiada y potencialmente perjudicial para la niña, a menos que pueda articular una razón específica y relevante para llamar a esta niña de 12 años que recientemente perdió a su padre. Estoy inclinada a denegar su solicitud. Antes de que Reyes pudiera responder, Lucía se puso de pie en la galería. Quiero hablar, dijo claramente, su voz resonando en la sala repentinamente silenciosa. Sofía se giró, sorprendida, al igual que todos los demás. Lucía dio un paso hacia el pasillo, con los hombros hacia atrás, su expresión determinada de una manera que recordaba dolorosamente a Javier.
Lucía, no tienes que hacer esto, dijo Sofía en voz baja. Lo sé, respondió Lucía, pero quiero hacerlo. La jueza Navarro estudió a la niña pensativamente, luego asintió. Muy bien, pero supervisaré de cerca el interrogatorio y me reservo el derecho de terminar tu testimonio en cualquier momento si creo que está siendo perjudicial para tu bienestar. ¿Entendido? Lucía asintió y se dirigió al estrado. Después de prestar juramento, en una versión simplificada, debido a su edad, se sentó recta, luciendo pequeña pero resuelta. Reyes se acercó con cuidado, claramente recalibrando su estrategia. Lucía, gracias por hablar con nosotros hoy. Sé que esto debe ser difícil. Solo tengo unas preguntas simples sobre tu mamá y tu papá. ¿Está bien? Lucía asintió, mirándolo con cautela. ¿Tus padres discutían mucho? A veces, respondió Lucía honestamente, generalmente por cosas pequeñas, como quien olvidó comprar leche o de quien era el turno de ayudarme con la tarea. Papá decía que eso es normal en un matrimonio. ¿Tu madre alguna vez presionó a tu padre? ¿Lo obligó a hacer cosas que no quería? Lucía lo consideró. Mamá hacía que papá comiera verduras, aunque odiaba las coles de Bruselas, y lo obligó a ir al médico cuando tuvo dolores en el pecho, aunque él decía que solo era acidez. Una risa suave recorrió la sala. Reyes continuó. ¿Y qué hay de decisiones más grandes? ¿Tu madre alguna vez hacía demandas sobre dinero o la casa? No, dijo Lucía simplemente. Mamá siempre decía que no necesitábamos cosas caras. Cuando papá quiso comprarme una bicicleta de lujo para mi cumpleaños, mamá dijo que la vieja estaba bien. Papá ganó esa discusión, sin embargo, sonrió ligeramente al recordarlo. Reyes cambió de táctica. Lucía, ¿sabías que tu madre refinanció la casa sin decírselo a tu padre? Ana comenzó a objetar, pero la jueza Navarro levantó una mano, esperando a ver cómo respondería Lucía. No lo sabía entonces, respondió Lucía, pero mamá me lo contó después de que encontramos los papeles de papá. Salvó nuestra casa cuando papá se enfermó. Nunca se lo dijo a nadie, pero nos salvó. La declaración simple, entregada con absoluta convicción, pareció quedar suspendida en el aire. Sofía sintió que las lágrimas brotaban en sus ojos ante la comprensión sin complicaciones de su hija, de lo que había sucedido. Reyes no tenía más preguntas, y Ana mantuvo su redirección breve, preguntando solo sobre la relación de Javier con su madre. La abuela siempre quería que papá la llamara y la visitara más, explicó Lucía, pero a veces, después de que hablaban, papá se ponía triste. Una vez lo escuché decirle a mamá que la abuela sabía exactamente cómo hacer que se sintiera culpable por abandonar el legado familiar, fuera lo que fuera eso. ¿Y cómo parecían tus padres juntos, especialmente en los últimos años? Preguntó Ana gentilmente. El rostro de Lucía se suavizó. Felices, la mayoría del tiempo. Tenían una señal especial cuando uno de ellos estaba estresado o triste, se apretaban la mano 3 veces. Significaba, estoy aquí. Lo sexta hacerlo todo el tiempo, especialmente cuando papá estaba preocupado por el trabajo. Eran un equipo. Después de que Lucía bajó, regresando a sentarse con doña Mercedes, la jueza llamó a los argumentos finales. Reyes enfatizó la preocupación materna de Carmen y cuestionó las acciones secretas de Sofía respecto a la refinanciación. Ana contrarrestó con una clara recitación de los hechos legales. El acuerdo postnupcial era válido, la hipoteca estaba principalmente a nombre de Sofía, y la evidencia respaldaba abrumadoramente la versión de los hechos de Sofía. La jueza Navarro tomó menos de 30 minutos para regresar con su decisión. Tras revisar todo el testimonio y la evidencia, comenzó: no encuentro base para invalidar el acuerdo postnupcial entre Javier y Sofía Torres. Fue correctamente ejecutado, con testigos y notariado. Múltiples testigos creíbles han testificado sobre el estado mental sólido de Javier Torres en el momento de la firma. El rostro de Carmen se tensó mientras la jueza continuaba. Respecto a la refinanciación de la casa familiar, la documentación muestra claramente que Sofía Torres actuó legalmente y, según todos los indicios, con la intención de preservar la residencia familiar durante un período de dificultades financieras. La hipoteca está legalmente a su nombre,
y ha realizado todos los pagos consistentemente. La jueza miró directamente a Carmen. Señora Carmen Torres, aunque simpatizo con su dolor por la pérdida de su hijo, sus acciones, al cambiar las cerraduras e intentar tomar posesión de la propiedad, no estaban justificadas legalmente. La casa pertenece legalmente a Sofía Torres. Además, sus acusaciones sobre su carácter parecen carecer de mérito, particularmente a la luz del testimonio de múltiples testigos, incluida su propia nieta. Se volvió hacia Sofía. Señora, Sofía Torres, tiene derecho a la restauración inmediata de su hogar y todos sus contenidos. También estoy emitiendo una orden de restricción temporal que prohíbe a Carmen y Elena Torres entrar a la propiedad sin su permiso expreso. Con un golpe final de su mazo, la jueza Navarro concluyó: caso desestimado. La sala estalló en una conversación contenida. Sofía sintió la mano de Ana en su hombro, apretando en felicitación, pero sus ojos estaban en Lucía, que se abría paso por la galería hacia el lado de su madre. ¿Ganamos?, preguntó Lucía, como si necesitara confirmación. Sofía asintió, abrazando a su hija con fuerza. Ganamos, podemos volver a casa. Por encima del hombro de Lucía, Sofía captó la mirada de Carmen, fría, inflexible, prometiendo que esto no estaba realmente terminado, pero por ahora, al menos, tenían su hogar de vuelta, y de alguna manera, Javier las había protegido desde el más allá. El cerrajero terminó de instalar el nuevo cerrojo, le entregó a Sofía 2 llaves brillantes, y guardó sus herramientas. Todo listo, señora Torres. Ni el Pentágono podría pasar por esta cerradura sin una llave o un ariete. Sofía le agradeció, cerrando la puerta detrás de él. Se quedó en la entrada de su hogar, verdaderamente suyo de nuevo, y respiró hondo. Habían pasado 3 días desde el fallo de la corte, y aún estaban acomodándose, borrando las marcas que Carmen y Elena habían dejado durante su breve ocupación. La casa se sentía diferente ahora, cargada de memoria y ausencia. La presencia de Javier permanecía en cada rincón, su taza de café en el escurridor, sus gafas de lectura en la mesa auxiliar, sus zapatos junto a la puerta trasera, pero el espacio también estaba irrevocablemente cambiado por lo que había sucedido desde su muerte. Mamá, llamó Lucía desde arriba, ¿puedes ayudarme a colgar la foto de papá otra vez? Sofía subió las escaleras y encontró a Lucía en su habitación, intentando equilibrar una foto familiar enmarcada en un clavo que había sido movido durante los esfuerzos de redecoración de Carmen. Déjame, dijo Sofía, tomando el marco pesado y colocándolo cuidadosamente. La fotografía los mostraba a los 3 en la playa de Valencia el verano pasado, entrecerrando los ojos contra el sol, con los brazos alrededor unos de otros, sin saber qué serían sus últimas vacaciones. Juntos. Perfecto, dijo Lucía, retrocediendo para estudiar la foto críticamente. Quiero poner más fotos de papá, por toda la casa, para que no olvidemos cómo era. Sofía sonrió suavemente, conmovida por la determinación de su hija de preservar la memoria de Javier. Es una idea maravillosa. Tenemos álbumes llenos de fotos en el armario. Podríamos crear una pared de galería completa. Pasaron la tarde revisando años de fotos familiares, seleccionando sus favoritas para enmarcar y exhibir. La actividad fue tanto dolorosa como sanadora, cada imagen un recordatorio de lo que habían perdido, pero también de la hermosa vida que habían compartido. Mira esta, dijo Lucía, sosteniendo una foto de Javier, enseñándole a andar en bicicleta, su rostro una mezcla de orgullo y ansiedad mientras se preparaba para soltar el asiento. Siempre fue tu protector, convino Sofía, incluso cuando ya no necesitabas protección. Mientras trabajaban, Sofía se dio cuenta de cómo su hogar estaba regresando gradualmente a la normalidad, o al menos a una nueva versión de la normalidad. Las pesadas cortinas florales de Carmen habían sido reemplazadas por las sencillas de lino de Sofía. Los ostentosos cuadros habían sido retirados. Los muebles volvieron a su disposición original. Incluso el persistente olor del ambientador abrumador de Carmen estaba desvaneciéndose, reemplazado por los aromas familiares de su propia cocina y las velas de sándalo favoritas de Javier, que Sofía había comenzado a encender por las noches.
La restauración física de su hogar parecía paralelizar su recuperación emocional. No estaban dejando atrás a Javier, Sofía odiaba esa frase, pero estaban aprendiendo a vivir junto a su ausencia, a llevarlo con ellas de una manera que honraba en lugar de paralizar. El timbre sonó mientras estaban arreglando las fotos, seleccionadas en la mesa del comedor. Sofía se tensó instintivamente, aún esperando a medias que Carmen apareciera a pesar de la orden de restricción. «Voy yo», le dijo a Lucía, moviéndose rápidamente hacia la puerta principal. A través de la mirilla, no vio a Carmen, sino a un repartidor sosteniendo un gran arreglo de flores. Cautelosamente, Sofía abrió la puerta. «Sí, entrega para Sofía Torres», dijo el joven alegremente, extendiendo el elaborado ramo. Sofía lo aceptó con un gracias desconcertado, cerrando la puerta con la cadera mientras llevaba las flores a la cocina. El arreglo era caro y de buen gusto. Lirios blancos, hortensias azul profundo y ramitas de lavanda, no del estilo de Carmen en absoluto. «¿De quién son?», preguntó Lucía, apareciendo en la puerta. Sofía encontró el pequeño sobre escondido entre las flores y lo abrió. La nota dentro decía simplemente: «Pensando en ambas en este momento difícil. Perdón por no contactar antes. Con mi más sentido pésame. Antonio Torres». «¿Antonio Torres?», leyó Lucía por encima de su hombro. «¿Quién es ese?». Sofía sonrió débilmente, los recuerdos emergiendo. «Tu abuelo, el padre de Javier. Él y Carmen han estado divorciados por casi 20 años. Ahora vive en Cádiz». «Nunca lo he conocido», dijo Lucía, frunciendo el ceño ligeramente. «No, no lo has hecho», confirmó Sofía. «Él y tu papá no estaban cerca». Carmen obtuvo la custodia total en el divorcio y dificultó que Antonio mantuviera una relación con Javier. Para cuando tu papá era adulto, había pasado demasiado tiempo. Intercambiaban tarjetas de cumpleaños, llamadas de Navidad, pero no mucho más. «¿Vino al funeral?», preguntó Lucía. Sofía negó con la cabeza. «Le envié una nota sobre la muerte de Javier, pero no tuve respuesta. Supuse que no podía hacer el viaje. Ahora tiene 70 y tantos años, y es un largo camino desde Cádiz». «¿Crees que la abuela Carmen le contó sobre el caso en la corte?». «Lo dudo», dijo Sofía, arreglando las flores en un jarrón. Carmen rara vez mencionaba a Antonio, y cuando lo hacía, no era con amabilidad. «No estoy segura de que hayan hablado en años». Las flores trajeron un brillo inesperado a la cocina, un recordatorio de que había conexiones más allá del círculo inmediato de dolor y conflicto en el que habían estado viviendo. Más tarde esa noche, mientras terminaban la cena, el teléfono de Sofía sonó con un número desconocido. «Cansada», respondió. «Sofía, soy Antonio Torres. Espero no estar llamando en mal momento». Sofía quedó momentáneamente sin palabras. En 14 años de matrimonio con Javier, solo había conocido a Antonio 2 veces, en su boda y en un almuerzo breve y incómodo hace 7 años cuando él pasó por la ciudad. Siempre había sido educado pero distante, un hombre que parecía inseguro de su lugar en la vida de su hijo. «Antonio», logró decir finalmente. «No, está bien. Gracias por las flores, son hermosas». «Es lo menos que podía hacer», respondió él, su voz áspera por lo que podría haber sido emoción. «Quería estar en el funeral, pero mi salud. Viajar no es fácil estos días. He estado siguiendo todo desde lejos. Sin embargo, la hija de mi vecina trabaja en la oficina del registro del condado. Me contó sobre el caso en la corte con Carmen». Sofía se trasladó a la sala para tener privacidad, dejando a Lucía terminar su cena. «Ha sido un desafío», admitió. «Carmen siempre fue una fuerza de la naturaleza», dijo Antonio secamente, «y no del tipo gentil, más tornado que lluvia de primavera». A pesar de todo, Sofía se encontró sonriendo ante la descripción adecuada. «Es una forma de decirlo. Lamento que tú y la niña, Lucía, ¿verdad?, hayan tenido que lidiar con ella en su peor momento». Carmen nunca pudo manejar bien la pérdida. Cuando murió su padre, intentó impugnar el testamento para evitar que su hermano heredara su parte. Cuando murió su querido perro, demandó al veterinario. Es su manera de procesar el duelo, encontrando a alguien a quien culpar. «Eso no excusa lo que hizo», dijo Sofía, más cortante de lo que pretendía.
No, ciertamente no, convino Antonio. Nada excusa echar a una viuda y a su hija de su hogar. Solo quería que supieras que no es personal. Es Carmen. Habría hecho esto con cualquiera que Javier hubiera elegido. La conversación continuó durante casi una hora. Antonio compartió historias de Javier cuando era niño, historias que Sofía nunca había escuchado, de un niño curioso que amaba los insectos y construir fuertes elaborados, que una vez estableció una agencia de detectives en el garaje e investigó solemnemente el caso del gnomo de jardín desaparecido. Carmen lo había tirado porque pensaba que era de mal gusto, pero le dijo a Javier que lo habían robado los ladrones de gnomos. Siempre fue tan serio con la justicia, recordó Antonio con cariño. Incluso a los 8 años, si algo no era justo, no podía dejarlo pasar. Eso nunca cambió, dijo Sofía suavemente. Por eso se convirtió en contable, curiosamente. Decía que los números nunca mienten, están bien o mal, equilibrados o desequilibrados. Le gustaba esa certeza. Antes de terminar la llamada, Antonio preguntó si podía visitar alguna vez. Me gustaría conocer a mi nieta adecuadamente y rendir mis respetos a Javier, aunque sea solo en su tumba. Sofía se sorprendió al aceptar. De inmediato, creo que a Lucía le gustaría eso, y a Javier también, a pesar de todo. Siempre decía que tú recibiste la peor parte con Carmen. Después de colgar, Sofía encontró a Lucía en el comedor, arreglando cuidadosamente las fotos seleccionadas en la pared en un patrón que solo ella entendía. Realmente era el abuelo. ¿Antonio? Preguntó inmediatamente. ¿Qué dijo? ¿Nos odia como la abuela? Sofía negó con la cabeza, sonriendo. No, todo lo contrario, quiere visitarnos, y me contó algunas historias sobre tu papá cuando tenía tu edad. Los ojos de Lucía se iluminaron. ¿Qué tipo de historias? Mientras Sofía relataba los recuerdos de Antonio, sintió que algo en la casa cambiaba de nuevo, no hacia la normalidad, sino hacia un nuevo futuro, uno que podría incluir conexiones inesperadas y sanación. El fin de semana siguiente, organizaron un pequeño servicio conmemorativo en la casa para los amigos cercanos y colegas de Javier, personas que habían estado fuera de la ciudad durante el funeral o que querían una forma más íntima de despedirse. Sofía había dudado en realizar la reunión, preocupada de que fuera demasiado pronto, pero Lucía había sido entusiasta. Papá querría que la gente lo recordara con bocadillos e historias, no solo con un funeral, había declarado con certeza. La reunión fue pequeña pero cálida. Los colegas de Javier de la firma contable trajeron una foto enmarcada de él en el picnic de la empresa, sonriendo ampliamente mientras sostenía triunfalmente el trofeo de la carrera de 3 patas. Amigos del vecindario compartieron recuerdos de sus legendarias barbacoas del Día de la Independencia y su paciente entrenamiento del equipo de fútbol infantil local, a pesar de saber casi nada del deporte. Sofía se movió por las habitaciones, aceptando condolencias, compartiendo historias, sintiendo la presencia de Javier en la risa y las lágrimas de aquellos que lo conocieron. Era un tipo diferente de duelo al dolor agudo del funeral, un recuerdo más suave y comunitario que de alguna manera hacía que la casa volviera a sentirse como hogar. Estaba en la cocina, rellenando una bandeja de canapés cuando Lucía apareció. A su lado, tirando urgentemente de su manga. Mamá, susurró, con expresión alarmada, la abuela Carmen y la tía Elena están aquí. Sofía se congeló. ¿Qué? ¿Dónde? En la puerta principal. Doña Mercedes está hablando con ellas, pero la abuela sigue intentando mirar dentro de la casa. Sofía dejó la bandeja con calma deliberada. La orden de restricción impedía a Carmen entrar a la propiedad sin permiso, pero no le impedía presentarse en la puerta. Tomando una respiración profunda, Sofía se dirigió hacia la puerta principal, donde doña Mercedes estaba, de hecho, ejecutando una maniobra de bloqueo, su pequeño cuerpo posicionado firmemente en la entrada mientras Carmen intentaba mirar a su alrededor. Solo quiero rendir mis respetos, decía Carmen, como madre de Javier, tengo todo el derecho de estar en su memorial. La invitación fue bastante específica, respondió doña Mercedes con firmeza, y después de lo que hiciste, Carmen Torres, no tienes derecho a nada en esta casa, ni siquiera a la simpatía. Sofía puso una mano gentil en el hombro de doña Mercedes.
Está bien, doña Mercedes, yo me encargo. La anciana se hizo a un lado, de mala gana, lanzando a Carmen una última mirada fulminante antes de volver a la reunión. Sofía se quedó en la puerta, con la postura recta, la expresión neutra. Carmen estaba impecablemente vestida, como siempre, con un vestido azul marino, que lograba transmitir tanto duelo como autoridad. A su lado, Elena parecía incómoda, sus ojos moviéndose entre su madre y Sofía. Carmen, reconoció Sofía fríamente. Elena, vinimos a rendir nuestros respetos a mi hijo, anunció Carmen, como si fuera lo más natural del mundo. El aviso del memorial estaba en el periódico. Sí, yo lo publiqué, respondió Sofía, para los amigos y colegas de Javier, no para las personas que intentaron robar su hogar a su esposa e hija. La expresión de Carmen se endureció. Soy su madre, nada cambiará eso, no importa lo que diga un juez. Nadie está disputando tu relación biológica con Javier, dijo Sofía con calma, pero ser madre es más que el ADN, es cuestión de respeto, apoyo y amor sin condiciones. Hizo una pausa, luego agregó más suavemente, Javier te quería, Carmen, a pesar de todo, pero no te habría querido aquí hoy, no después de lo que hiciste. No sabes lo que él habría querido, espetó Carmen, el color subiendo a sus mejillas. Estuviste casada con él solo 14 años. Yo lo crié, yo formé quién era. Sí, lo hiciste, convino Sofía inesperadamente. Lo formaste tan profundamente que pasó su vida adulta, asegurándose de que no pudieras controlarlo a él ni a las personas que amaba. El acuerdo postnupcial no fue un accidente ni una manipulación, Carmen. Fue la elección deliberada de Javier, hecha porque sabía exactamente qué podrías hacer. Elena dio un paso adelante ligeramente. Sofía, por favor, solo queremos despedirnos adecuadamente. No podemos dejar de lado toda esta fealdad por una tarde, por el bien de Javier. Sofía miró a su cuñada, viendo un atisbo de genuino duelo en sus ojos. Elena siempre había sido más seguidora que instigadora, orbitando alrededor de su madre como un planeta incapaz de liberarse de una fuerte atracción gravitacional. Por un momento, Sofía consideró ceder. Tal vez permitirles esta pequeña concesión traería algo de cierre, permitiría a todos avanzar, pero luego recordó estar bajo la lluvia con Lucía, expulsadas de su propia casa pocas horas después de enterrar a Javier. Recordó los ojos fríos de Carmen en el tribunal, las mentiras que había dicho sobre el carácter de Sofía, el intento de pintar a Javier como mentalmente inestable. No, dijo Sofía con firmeza, no son bienvenidas aquí. Intentaron borrarnos, pero siempre fuimos las que mantuvimos esta casa unida, no ustedes. No ha terminado, dijo Carmen, su voz baja y amenazante. ¿Crees que un fallo judicial cambia algo? Esto siempre será propiedad de los Torres, el hogar de mi hijo. Es mi hogar, corrigió Sofía, mío y de Lucía, y no nos vamos a ninguna parte. Cerró la puerta suavemente pero con firmeza, girando el nuevo cerrojo con un clic satisfactorio. Cuando se volvió hacia la reunión, encontró a todos fingiendo no haber observado el enfrentamiento. Solo Lucía se acercó de inmediato, su expresión una mezcla de preocupación y orgullo. ¿Estás bien, mamá? Sofía asintió, sorprendida al descubrir que era cierto. La confrontación no la había dejado temblando ni molesta. En cambio, se sentía extrañamente en paz. Enfrentar a Carmen con calma, sin rabia ni amargura, había sido inesperadamente liberador. Estoy bien, cariño, mejor que bien, en realidad. El memorial continuó, la breve interrupción pronto olvidada mientras los amigos compartían más historias, reían, lloraban y celebraban la vida de Javier. Para cuando el último invitado se fue, la casa se sentía diferente otra vez, llena de recuerdos y calidez en lugar de solo ausencia y duelo. Esa noche, después de que Lucía se fue a la cama, Sofía se sentó en la sala con una copa de vino, mirando las fotos que habían arreglado en las paredes esa tarde. Javier sonreía desde cada marco, sosteniendo a Lucía recién nacida, entrenando fútbol, construyendo un muñeco de nieve, riendo en la playa. Una vida bien vivida, aunque demasiado corta. Lo hice, Javier, susurró al cuarto vacío. Protegí nuestro hogar. Me enfrenté a tu madre.
Espero que estés orgulloso. La casa crujió en respuesta, los sonidos familiares de una estructura antigua asentándose que, con el tiempo, se había convertido no solo en un edificio, sino en un santuario. Sofía terminó su vino y estaba a punto de subir las escaleras cuando notó un sobre que había sido deslizado bajo la puerta principal. Frunciendo el ceño, cruzó la habitación y lo recogió, sin sello, sin nombre, solo un sobre blanco sellado herméticamente. Con una creciente sensación de inquietud, Sofía lo abrió y sacó una sola hoja de papel con 6 palabras escritas a máquina.